Saludos cordiales a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal tinerfeño para todo el archipiélago, desde un Canal 8 pluralista, donde invitamos, donde participan personalidades, donde participan personas de todos los ambientes políticos, culturales, etc. En esta ocasión, ya en el programa de Directo al Objetivo, que como ustedes saben es un programa de entrevistas, contamos con la participación, accedido a la invitación, a nuestra invitación, dio con la participación de don Pedro Manuel Martín Domínguez, que es el alcalde de Guía Visora. Y también el señor Martín Domínguez, recientemente, desde este mismo mes de noviembre, forma parte del órgano directivo del Partido Socialista Canario PSOE en la isla de Tenerife. Bien, don Pedro, bienvenido a Directo al Objetivo. Usted ha estado ya en este canal, lo conoce, ha estado en programas como de Crítica en 8, donde hemos abordado asuntos del sur. Y hoy tenemos el placer, gracias por haber aceptado, de tenerlo con nosotros. Encantado de estar aquí nuevamente. Bien, pronto, don Pedro, creo que el 18 de diciembre cumplirá usted 39 años de su natalicio en Guía Visora, ¿no? Vaya. Más o menos. Exactamente, sí. Bien. Un año ¿Usted más. cuando era jovencito alguna vez soñó con eso de ser alcalde? No, desde luego, realmente lo que a uno motiva quizás para estar en política, que tampoco fue algo premeditado, es el vivir en casa, en familia, pues de alguna forma inquietudes políticas. Nosotros siempre fuimos una familia muy claramente muy identificada con la izquierda y vivíamos en mi casa la política de manera muy intensa, la opinión política en general, no los partidos, porque a mí me pilló también todavía una época en la que aún estábamos en dictadura, cuando yo era pequeño, pero que desde luego sí que vivimos muchísimo el hablar de política, el debatir ideas, y eso lo heredé de mi padre fundamentalmente. Y a partir de aquí, uno genera una inquietud por la política que en un momento determinado me hace entrar en... Pero bueno, en esos sueños infantiles no era no entraba el ser alcalde, usted no se lo imaginaba. Desde luego que no, nada más alejado de mis objetivos. Oiga, y usted, por ejemplo, en aquellos años infantiles, para usted, ¿cómo contemplaba la figura del máximo regidor municipal, del alcalde en aquel entonces de Guía Visora? ¿Para usted el alcalde qué era? Bueno, la verdad es que cuando uno era, al menos en mi infancia, se confundía el alcalde y el ayuntamiento. Era como una especie de todo muy institucional, eran algo lejano y que posteriormente, con el momento del cambio, en la transición, ya fue algo mucho más próximo. Recuerdo que en mi pueblo hubo un proceso que fue además muy tenso, en el que a raíz de una determinada fiesta, en un momento en la transición, en plena transición, el pueblo quedó muy dividido en dos bandos, los que aparentemente eran de izquierda y los que eran de otra orientación, y que desde luego a partir de ahí ya vinieron las elecciones y el pueblo quedó muy marcado. Y cuando uno es pequeño y además tiene una familia en la que se opina y se decide y se toman decisiones políticas, pues eso sí que te marca mucho, porque significó para nosotros el entender que había que participar políticamente, el asumir en un momento determinado que en nuestro pueblo, durante legislatura tras legislatura, la opción que nosotros defendíamos, que era la opción en la que hoy milito, el Partido Socialista, estaba siempre en la oposición. Y eso también tiene su encanto, porque además siendo joven, estando en la oposición, así eres un poco más larga. Estaba como animado, bien. Como animado. Se dice don Pedro Martín, que casi desde la adolescencia se implicó en reivindicaciones sociales. Por ejemplo, en las movilizaciones para conseguir el primer instituto de bachillerato en la localidad, ¿no? ¿Era necesario ese tipo de conductas en aquel entonces para obtener de las autoridades esas prestaciones y esos servicios comunitarios básicos, diría yo? Yo creo que sí, yo creo que lo era y lo sigue siendo. También hoy. Yo creo que la reivindicación social, el movimiento social de reivindicación en el sur, ese gran desconocido, que parece que lo tiene todo porque es de allí de donde surge la riqueza de la isla, pero que sin embargo tenemos enormes carencias en infraestructuras, ya ocurría en aquella época en la que quizás con 14 o 15 años estaba uno ya en manifestaciones, en un momento determinado
por un instituto que era necesario que se construyese y finalmente se consiguió. Hoy podría ser por el Hospital del Sur. Sí, pero desde luego, hablaremos de eso. Sí. Seguro que sí. Pues desde luego yo creo que ese sur, el de hace años y el de ahora, sigue necesitando no solo un impulso político por parte de las instituciones, sino que es fundamental el que los ciudadanos entiendan que también deben aportar su fuerza, sus ganas, su reivindicación. Y lo digo recordando la última manifestación con respecto al Hospital del Sur, que hubo, yo creo que una cantidad importante de población, pero que desde luego podríamos haber estado mucho más. Pero oiga, don Pedro, ¿y ese tipo o sea, esas prestaciones que son obligadas, yo diría, para la ciudadanía, no tendrían que ser asignadas de una forma más natural, sin necesidad de ninguna movilización cívica? Pues desde luego es una buena pregunta. Es decir, esto tendría que ser un proceso natural en el que las administraciones entendieran que una zona de la isla, la más distante de la capital, que además ha crecido de forma constante en los últimos años, que tiene una población flotante importantísima, pues parecería razonable pensar que esto tendría que ser el fruto de una lógica, que es de la distribución, la de redistribución de los servicios sanitarios, y no tener que estar sometidos a la reivindicación constante. Ojalá así fuese. Yo creo que se han abierto líneas para conseguirlo. No obstante, aún tenemos algunas dudas de que realmente lo que se pretende hacer sea finalmente lo que están exigiendo los ciudadanos y ciudadanas del sur. Bien, en su etapa de estudiante de psicología, usted se licencia en psicología en la Universidad Central de Barcelona, pues a los 20 años, más o menos, ¿no? Hacia 1985. También anduvo, al parecer, durante esos años estudiantiles en cargos de representatividad en la propia Facultad de Psicología, ¿no? Y hasta en la Junta de Gobierno. ¿Por qué todo eso? Bueno, yo creo que hay una época, evidentemente en la universidad, yo no entendía la universidad simplemente como una institución en la que hay que ir a sentarse y escuchar, sino en la que además se debe participar. Y yo creo que al final la participación es una participación también política. Pues eso nos llevó a un grupo de compañeros y a mí a crear una asociación de estudiantes que tuvo yo creo que además unos felices resultados cuando nos presentábamos en las elecciones en la universidad y que conseguimos bastante representación. Para nosotros era importante incluso superar en aquel momento a los colectivos de estudiantes apoyados por Convergencia y Unión, que era realmente la que tenía muchísimo peso en la universidad. Pues llegamos a superarlos y realmente éramos un grupo allí medio desarrapados de colegas que proponíamos un modo distinto de hacer la universidad, menos institucional y sobre todo una universidad que fuera menos rutinaria, en la que los profesores al final solo venían a impartir una clase y se largaban. Y no era el lugar de debate, de intercambio de ideas que uno pensaba encontrar al llegar. De ahí que al final esto fuera una reivindicación política en parte, porque recuerdo que tuvimos movilizaciones cuando el 14 de diciembre, curiosamente yo estuve en ese jaleo cuando la huelga general contra el Partido Socialista, pero también era un movimiento de generación de dinámica cultural, de que la universidad era mucho más que sentarse a escuchar clases, y aquello yo creo que nos motivó a muchos, que a lo mejor hubiésemos hasta dejado la carrera, porque aquello realmente era decepcionante, y que encontramos en una asociación de estudiantes la actividad y el trabajo que quizás estábamos buscando y que entendíamos que tenía que tener la universidad. Y era muy novedoso para un estudiante sureño de Guía, oriundo de Guía, ese trasplante complicado. Ese trasplante a Barcelona. ¿Y por qué a Barcelona y no a Madrid, por ejemplo, o a otro sitio? Bueno, Barcelona es que yo creo que cualquier joven que tenga la oportunidad de viajar y de poder salir de su pueblo debe hacerlo. Porque creo que es bueno, oportunidades de volver al pueblo siempre hay. Y es bueno simplemente por cambiar, por tener otra visión de las cosas. Y poder llegar a la Universidad de Barcelona, porque tengo familia en Barcelona, por lo tanto tenía posibilidad de poderme quedar allí y no era costoso tan costoso para mis padres. Y de otra, desde luego que fue una cuestión complicada, porque llegar y sentarte en una clase por primera vez y que hablen en catalán y que te den las clases, las notas en catalán, pues fue a veces al principio fue un poco complicado. Era otra lengua. Era otra lengua, pero bueno, fue un reto importante. Yo creo que al final esas cosas curten. Y la sociedad catalana, yo creo que al final cuando uno acaba asumiendo que aquello es un modelo distinto, es un país distinto, es una forma distinta de entender la cultura, pues te aceptan. Y desde luego yo con mi acento canario que nunca perdí, además me negaba a perder, pues al final conseguimos pues, los apoyos en el momento determinado en la universidad y que se votara por
por una persona que tenía pues, un acento distinto, pero que los representaba a un grupo de compañeros que eran catalanes todos. Yo me sentí francamente muy cómodo en la medida en que muy pronto aprendí la lengua y a partir de ahí pues ya te puedes manejar muy bien, porque el catalán es muy hospitalario, sobre todo con aquellas personas que están dispuestas a integrarse en su sociedad. Integrarse. Bien, la estancia en Barcelona, que discurre no solo durante los años de la carrera, sino que incluso se prolonga un tiempo más, un año de prácticas en el área de servicios sociales del Ayuntamiento de la ciudad condal. Esto lo hice casi compatible con el último año. Casi que el último año. Estudiando sí. y en la... Bien, esa estancia en Barcelona y concretamente esa experiencia en los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, ¿le orientaron a usted de algún modo o le influyeron en el quehacer futuro? ¿Y en qué sentidos? Sobre todo la orientación, el trabajar en el ayuntamiento haciendo prácticas y fue una experiencia interesantísima. Primero para orientarme hacia el trabajo social, hacia el trabajo comunitario, porque trabajaba en centros geriátricos que dependían del ayuntamiento. Y desde luego el conocer los centros geriátricos desde fuera, como visitante es una cosa, pero cuando los conoces desde dentro te das cuenta de una realidad tremenda, de una realidad muy dura, de cómo una sociedad que hasta hace un siglo pues veneraba a las personas mayores, pues se ha convertido rápidamente en una sociedad en la que el único valor es el de la juventud y en el que la persona mayor es un elemento de carga del que hay que desprenderse. Un estorbo. Un estorbo. No digo que esto sea generalizado, desde luego que no. Afortunadamente todavía hay muchísimos valores, muchísimas familias que siguen entendiendo que la tercera edad o que la persona mayor, que el viejo, necesita de una atención y necesita de un respeto y debe formar parte del núcleo familiar. Hay casos en los que no se puede, desde luego que no, y no hay más remedio que utilizar estos centros. Pero no es que una persona mayor vaya a un centro, es que vaya y se olviden de que está en ese centro. El dividir los centros en válidos y no válidos, era la división que encontré, que además es terriblemente cruel. ¿Válidos y no válidos en qué sentido? Realmente los válidos es los que aún se podían mantener por su cuenta y que aún se podían, bueno, desenvolver porque podían ir al baño, podían asearse, podían ir a comer, y los no válidos eran los que necesitaban de una asistencia completa. Completa. Y era una experiencia terrible el ver cómo había personas que notaban que su ciclo vital se acababa porque lo pasaban del área de los no válidos, desde los válidos al de los no válidos, porque además eso se sentía mucho. Y bueno, fue una experiencia interesantísima, ¿no? Muy interesante porque además te hace sentirte mucho más próximo a problemas sociales y desde luego empezar a analizar un problema que será el gran problema de este siglo XXI. Y es qué hacemos con las personas mayores que necesitarán cada día de mayores atenciones, de mayores servicios, de mayores inversiones, y en las que desde luego este cambio en la pirámide social, en la que cada vez hay menos nacimientos, pues nos ha de hacer reflexionar muchísimo, ¿no?, de qué vamos a hacer en este país con esa situación muy compleja y en la que desde luego hay muchísimas carencias. Y en mi sur, desde luego, que llevamos reivindicándose muchas residencias de ancianos y donde hay una carencia terrible para este servicio. Ancianos, que es tanto como decir, y ancianos en muchos casos, es tanto como decir la experiencia de la soledad, la experiencia, digamos, el aislamiento del entorno, empezando por el aislamiento familiar, en algunos casos, pues esas rupturas familiares terribles, ¿no? No, la solución no será como parte de algún grupo, un partido de derechas, les acusan ya ustedes a los socialistas de que nos van a implantar enseguida la eutanasia y algo parecido. Yo creo que la eutanasia, ahora se ha abierto un debate con respecto a la eutanasia y a tantas otras cosas que tienen que ver, bueno, pues en el fondo, con una concepción de la sociedad y de la vida. A mí me parece que la vida hay que vivirla si tiene un mínimo de dignidad. Pero cuando el dolor, la enfermedad, acaban con una persona, con sus valores, acaban con su calidad de vida y acaban, yo creo, humillando el dolor, y el padecer acaba humillando a una persona, que además sabemos que no puede tener otra solución. Yo creo que la eutanasia es una forma, al menos de reflexión, que uno debería hacer sobre el derecho que tiene cada uno a poder elegir
Esto es una cuestión muy personal, porque desde luego yo no creo que es una cuestión muy política, pero hay momentos en los que llegado yo reflexionaría mucho sobre el qué derecho tenemos a forzar a alguien a seguir viviendo en unas condiciones de sufrimiento, de dolor y desde luego de desconexión total con el resto de su familia, de las personas queridas. Yo no creo que eso sea ni piadoso, ni desde luego creo que tampoco sea ético. Es una cuestión Bien, personal. eso tendríamos que entrar en unas profundidades que Bueno, ya estamos en pleno debate ético-religioso ahora. Sí, que no son del caso porque evidentemente, bueno, es decir, hay quien parte de que no somos dueños de nuestra propia vida y bueno, y por lo tanto ni la vida la hemos buscado ni tampoco somos los soberanos para decidir sobre nosotros. Pero bueno, esto sería entrar en profundidades que ahora no son del caso. Continúa usted después durante un cuatrienio, más o menos 1991-1996, o 95, perdón. También como técnico del Departamento de Asuntos Sociales de ADEGE. Bueno, aparte de ser uno, yo lo recuerdo, aparte de ser uno de los impulsores de ese comienzo de la Universidad de Verano en ADEGE, usted estaba ahí detrás, por supuesto el alcalde, el señor Rodríguez Fraga, pero usted estaba ahí como un artífice importantísimo de esa presencia veraniega de la Universidad de La Laguna en ADEGE, y que yo no sé si se le ha dado o no, o se le está dando o no el relieve y la importancia que esa experiencia tiene. Aparte de ese asunto, usted trabaja también en culminar pues, otros proyectos y poner en marcha otros proyectos. Vamos por partes. Recuerde un poco aquel inicio de la Universidad de La Laguna, los cursos de verano en ADEGE y otros proyectos que también puso usted en marcha, aunque usted estaba siempre como detrás, ¿no? de todo el aparataje, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo el papel del técnico siempre es estar detrás. Y en ese sentido, yo creo que el verdadero artífice de aquel proyecto, de ese impulso de luego fue Miguel, y de un cambio, yo creo que un cambio social y cultural en ADEGE importantísimo que ha sido llevado a cabo por José Miguel Rodríguez Fraga, que en aquel momento veía como una reivindicación del sur, no de ADEGE, sino del sur, el poder trasladar la universidad hasta el sur. Aquí esa universidad distante, alejada, tan difícil como objetivo para poder alcanzar de tantos jóvenes sureños, que de alguna forma en esta ocasión o con estos cursos venía hacia el sur ofreciendo formación no solo para jóvenes que estuviesen estudiando, sino para todos. Y recuerdo aquello con un especial cariño, aquellos momentos, porque fueron momentos al principio complicados, como cualquier proyecto nuevo, pero de luego tremendamente interesantes. Yo creo que la Universidad de ADEGE ha conseguido, y bien es cierto, en eso estoy de acuerdo, que todavía no se alcanza a entender la verdadera repercusión que tiene, porque desde luego la Universidad de Verano de ADEGE, los cursos de verano, son un lugar de encuentro de personas de primerísimo nivel, tanto de la isla como de fuera de aquí, que quizás no está encontrando la repercusión o la resonancia que debiera. Me parece un camino que se inició en su día, que se sigue manteniendo, que ha aumentado en número de alumnos en los últimos años, con lo cual demuestra que es un objetivo o un proyecto interesante, que además tiene predicamento entre la gente de allí, de la zona, y de muchos que vienen de fuera, y que deberían seguirse ahondando ahí. Para mí fue una cuestión absolutamente, novedosa, pero tremendamente ilusionante, que junto con otra serie de trabajos, que era la de crear el Departamento de Servicios Sociales, ampliar en un momento determinado pues los servicios de ayuda a domicilio, que en aquel momento estaban empezándose a crear, el trabajo con personas con discapacidades, el trabajo con equipos multiprofesionales de jóvenes, la creación de una escuela taller en la que empecé a trabajar y ahí quedó el momento del cambio. Para mí fue una experiencia interesantísima porque además me preparó mucho para conocer primero un ayuntamiento antes de luego entrar. Para mí la posibilidad de entrar en política se me planteó pues al final de esos 4 años. Sí. La experiencia de esos 4 años en el Ayuntamiento de ADEGE y de un modo y una forma de trabajar, la verdad es que me ha servido muchísimo para entender un ayuntamiento por dentro y por lo menos no ir muy despistado cuando llegue al ayuntamiento. Cuando llega al ayuntamiento. Bueno, hay que estar, la pregunta es obligada, pero esa relación estrecha en el pretérito suya con don José Miguel Rodríguez Fraga, supongo que es la que ya estableció pues una amistad y un trabajo más o menos en equipo,
que le ha llevado también últimamente, y de eso, bueno, podemos abordarlo, le ha llevado pues a apoyarlo en esa candidatura suya y en ese triunfo a la Secretaría General de la isla de Tenerife, ¿no?, del partido. Y es que en el caso de Miguel es que coinciden conmigo dos cuestiones. Una relación personal, porque desde luego yo a Miguel lo conozco antes de alcalde, también fue profesor mío de filosofía. Y desde luego ya Miguel no solo me parece una persona desde el punto de vista humano extraordinario, sino que luego desde el punto de vista político es un hombre con una capacidad tremenda de visión de los problemas, de cordura, de sentido común y sobre todo de diálogo. Miguel es un hombre con intuición, capaz de poder entender distintas posturas, de conciliar ideas distintas y desde luego de tener los objetivos muy claros. Él no es un demagogo como en el que a menudo pueden caer políticos simplemente en decirle a los ciudadanos lo que quieren escuchar. Es un hombre que que analiza las cuestiones, toma decisiones. Y desde luego yo lo aprendí en un momento determinado en el Ayuntamiento de Adeje, en el que nos daba bastante autonomía, pero que también era estaba especialmente atento a ver si éramos capaces de rendir como él esperaba. Y yo creo que ahora Miguel representa una nueva etapa. Yo no digo que superen al anterior ni en capacidad ni en discurso, pero sí desde luego significa un nuevo impulso al socialismo tinerfeño, en el que cada día tenemos que dibujar nítidamente una alternativa a lo que hoy es este gobierno, y desde luego desde un punto de vista de conciliar posturas, de aunar esfuerzos por una isla de Tenerife que yo creo que ha perdido bastantes enteros en los últimos años. Sí, en el propio Partido Socialista, después de este 13º Congreso, se ha dado alguna visión como que han quedado ustedes como fracturados con el partido. Ese talante del señor Rodríguez Fraga de conciliación se va a emplear a fondo, digamos, con la otra parte, con la parte perdedora, digamos. Estoy seguro, porque realmente esto siempre hemos dicho que al final, aunque hay posturas en un congreso lógicamente distintas, yo creo que al final, si en un congreso se presenta un solo candidato, se dice que es un partido monolítico en el que no hay posibilidad no se le da posibilidades a la divergencia o a las distintas opiniones. Si hay distintos grupos, pues se dice que vamos a acabar divididos. Yo creo que el talante de Miguel, ese espíritu conciliador del que yo antes hablaba, y desde luego el interés que tenemos porque este partido pueda ganar las elecciones del 2007, solo puede pasar por hacer un esfuerzo de aunar el trabajo de todas las agrupaciones de Tenerife. Y desde luego Miguel es un hombre más que capacitado para conseguirlo. Y además yo creo que a partir de aquí, los socialistas, que tenemos un alto criterio de lo que es el partido, yo creo que eso siempre nos hemos destacado en esta isla, porque ponemos los criterios del partido antes que otros, vamos a empezar a empujar por buscar la unidad de ese partido, porque tampoco ha quedado tan rota, ha quedado con divergencias en un congreso, que para eso están. Y a partir de aquí empezamos todos a trabajar juntos. A mí la posible diferencia o divergencias dentro del partido, sinceramente no me preocupa en lo más mínimo, porque creo que esto es algo que vamos a superar y que el Congreso o las diferencias del Congreso, como lógicamente tiene que darse en cada uno de estos encuentros, dentro de un mes estarán superadas y olvidadas. Usted ha participado no solo en el movimiento para esa nueva dirección, sino también en algunos de los criterios básicos del futuro programa del partido en la isla. Yo creo que compartimos con Miguel, algunos alcaldes, algunas personas que no son alcaldes, pero que son representantes del partido en la isla, el criterio de que tenemos un ideario que evidentemente es socialista, que tiene una especial sensibilidad social, que aborda los problemas de vivienda, de pobreza de la isla, de sanidad desde luego, al que hay que darle un cambio absoluto. Pero eso no está en contradicción con que entendamos que hay infraestructuras en la isla que tienen que ponerse sobre la mesa, en la que el discurso del no porque por el no no es una solución para los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife, y que hay cuestiones, hay infraestructuras que pueden ser necesarias, pero que no necesariamente tienen que hacerse de cualquier forma, que pueden ser debatidas, que pueden ser analizadas, pero que no se puede descartar ninguna posibilidad de inversión simplemente a priori, sin ningún tipo de análisis. Yo creo que ahora mismo se ha abierto desde hace algún tiempo un debate en Tenerife sobre las infraestructuras, y me parece sano, me parece positivo. Yo lo comparte también Miguel, esa necesidad del debate.
pero ahí es donde quiero llegar, del debate para llegar a conclusiones y tomar decisiones. No del debate por el debate para llegar a la conclusión de que lo mejor es no hacer nada. Claro. Y creo que en esa línea andamos. Una cuestión es el ecologismo, pero nosotros tenemos una sensibilidad ecologista, pero no somos ecologistas. La ecología, desde el punto de vista nuestro, los movimientos ecologistas son necesarios y son valiosos, enriquecen a la sociedad. Pero desde luego, yo creo que la respuesta ecologista es una respuesta limitada en nuestra sociedad y que no es capaz de responder a una necesidad de desarrollo de una isla que en definitiva tiene que cuidar el medio ambiente, pero hacerlo compatible con dar trabajo y con dar calidad de vida. Y en esa tesitura en la que tenemos que trabajar por conseguir equilibrarlo, yo creo que los socialistas tenemos muchísimas posibilidades de llegar a una entente y a un acuerdo que lo permita. Ni quedarnos en el lado estrictamente ecologista de la absoluta inmovilidad, ni tampoco del desarrollismo absoluto. No. Tenemos el samenito de que los alcaldes del sur, o que esta visión del sur parece que es desarrollista porque somos del sur. Bueno, en fin, como a todos se nos pone una etiqueta y a veces tenemos que cargar con ella. Pero no, yo creo que los alcaldes del sur, o en este caso Miguel, que tiene ya una visión insular de Tenerife, creo que lo que tiene muy claro es que es necesario dejar de sentarnos y mirar constantemente y cuestionarlo absolutamente todo, y que lo que hay que decir no es exactamente vamos a parar, sino qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo y de qué forma podemos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, porque es lo más importante. En ese sentido también, en muchas ocasiones, los movimientos ecologistas son, diría yo, muy valiosos porque aportan algún grado, o permiten, o impulsan algún grado de reflexión e incluso permiten rectificaciones que de otro modo... Son un acicate. Que de otro modo, claro, que de otro modo probablemente no se producirían. Por lo tanto, es decir, el demonizar de entrada, digamos, como también sucede en algún sector, digo, los desarrollistas a ultranza, ¿no? El demonizar por principio los planteamientos ecologistas, estará usted de acuerdo que es una aberración también, ¿no? No, desde luego, yo creo que ningún extremo en este caso es bueno, o sea, ni el desarrollismo, decir que cualquier cosa es buena mientras cree puestos de trabajo, yo creo que eso es una equivocación, pero tampoco decir estrictamente todo lo que se ha hecho está mal y lo mejor es no hacer nada como medida de protección del entorno. Pues no, el entorno, al menos así lo entiendo yo, está sometido constantemente a modificaciones. Plantearnos un entorno que no se mueva, estable y permanente, no es asumible, porque cualquier actuación que hagamos sobre el territorio, de construir una casa, arreglar una playa o posibilitar las comunicaciones, es una actuación sobre un territorio y es una modificación del medio ambiente. Lo que hay que hacerlo, ahora más que nunca, con la mayor sensibilidad posible. En ocasiones para no hacer determinadas actuaciones y en otras para hacerlas, pero con especial cuidado. Yo creo que desde luego no es más amante de Tenerife el decir que no se haga nada más en Tenerife y dejemos las cosas como están porque ya hemos crecido mucho. Creo que la alternativa no es esa, es qué queremos hacer, qué cosas habrá que descartar porque no son buenas y qué otras cosas sí son necesarias hacerlas con especial cuidado. Porque este mundo sigue caminando y hay otros que están caminando, no solo aquí sino en otras islas de Canarias y que siguen adelante. Y nosotros desde luego tenemos que estarle ofreciendo alternativas económicas a las generaciones que vienen detrás. Y eso nos hace solo parando. Bien, usted es un partido, no me diga que lo que decía el partido, o sea, lo estoy preguntando a usted personalmente ahora, ¿es partidario de un pacto de gobernabilidad de la comunidad autónoma con Coalición Canaria? Bueno, vamos a ver. Usted. A nivel personal, yo no soy partidario de un pacto con Coalición Canaria. A título personal. ¿Pero por qué? Yo creo que Coalición Canaria ahora mismo está acabando con un ciclo. Coalición Canaria lleva mucho tiempo gobernando, desde luego democráticamente porque así lo han elegido los ciudadanos, pero desde luego Coalición Canaria no está dando respuesta a los grandes problemas, en este caso de la isla. En el sur lo estamos sufriendo especialmente. Han pasado años y años y años, desde el año 87 estamos esperando que se resuelva el problema eléctrico y el gobierno no ha tomado decisiones. Pero no un señor en particular de Coalición Canaria, sino Coalición Canaria en su conjunto lleva años sin tomar decisiones. Seguimos sin tener solucionado el problema del Hospital del Sur. Sí, yo le iba a plantear estos problemas. Yo le iba a plantear. Ahí queda. Seguimos sin tomarse decisiones claras. Ha estado parado durante 4 años el cierre del anillo insular, que parece que ahora se ha reactivado, pero que, en fin... Tampoco acaba de arrancar. Creo que era una cuestión que tenía que haberse solucionado hace tiempo.
Creo que la segunda pista del Reina Sofía, que no es para traer más turistas, sino es que para mejorar la calidad y la seguridad del aeropuerto, es un tema que también llevamos hablando, no se sabe desde cuándo, pero que tampoco da soluciones. Este es un gobierno que ha tenido un follón universitario, todavía no había empezado la universidad, no habían empezado las clases y ya teníamos una huelga. Yo creo que y encima es un gobierno en el que hay serias disensiones y distintas opiniones en todos los sentidos, aquí en Canarias y en el Parlamento en Madrid. Yo creo que ahora integrarse en un pacto con Coalición Canaria solo serviría para que el Partido Socialista pudiera funcionar como flotador de ese gobierno y de esa Coalición Canaria. No obstante, esa es mi opinión. Yo me debo, no obstante, a un partido. Evidente. Y ese partido tiene pues un comité regional al que yo formo parte, pero desde luego yo no soy más que uno más. Y desde luego si el criterio es un pacto con Coalición, que ahora creo que está bastante lejos de que eso se pueda llegar a dar, pues habrá que analizarlo, habrá que estudiarlo, habrá que debatirlo. No es a mí a quien compete el tomar esa decisión. Esa es mi opinión personal y política, pero desde luego yo soy un hombre disciplinado y asumiré la decisión que tome mi partido, aunque crea en este caso que lo más oportuno sería no hacer el pacto. Bien, concurre usted por primera vez a las elecciones municipales de 1995 y como candidato a la alcaldía consiguió una mayoría relativa, creo que fueron 7 de 17 concejales. Después de haber permanecido su partido en la oposición algo así como 16 años, ¿no? Más o menos. Sí, nunca tuvimos la suerte de poder gobernar en el municipio. Estar en la oposición, sí. ¿Le supieron a usted a gloria aquellas primeras mieles? ¿Y qué hizo usted a partir de ese triunfo? A gloria fue muy importante, fue interesante, fue muy gratificante, pero luego a gloria no especialmente porque una mayoría exigua, complicada como aquella. Recordemos que nosotros teníamos el Grupo Socialista 7 concejales, Coalición Canaria 6, el Partido Popular 3, Izquierda Unida 1. Era un ayuntamiento complejo, porque además tampoco hubo un pacto de legislatura que tuviese mayoría estable. Yo tuve en 3 años 3 grupos de gobierno diferentes, 3 composiciones distintas, un intento de moción de censura. Y desde luego fue una experiencia muy complicada. Pero visto con la distancia que da el tiempo y los años, desde luego fue una experiencia que me ha curtido yo creo que bastante. Fue un curso acelerado de política municipal, porque era o espabilas o te quedas en el camino. Y yo creo que nos sirvió, yo creo que para establecer las bases de todavía consolidar más el proyecto político del Partido Socialista y el conseguir luego pues las 2 sucesivas mayorías absolutas. Eso es lo que le iba a comentar, que sucesivamente en los comicios de 1999 y de 2003 accede usted a la alcaldía con un amplio respaldo mayoritario vecinal a la candidatura socialista. ¿Y qué pasó ahí en esos dos? Yo primero el del 99, que lo hicieron bien o supieron vender bien la gestión. Yo creo que todo un poco. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que todo un poco. A menudo uno de los grandes problemas en la política municipal es que a veces hace gestión que no se sabe vender. Bueno. Luego está el problema de que vendas cosas que luego no hace. Que no es distinto, que no es lo mismo. Pero desde luego a veces uno se encuentra con que hace gestión y no llega al ciudadano. Porque o se dedica a hacer obras que a lo mejor no tienen la repercusión social que puede tener, por ejemplo, el hacer inversiones en alcantarillados, en mejoras de saneamiento, no es algo que tenga especial repercusión, pero que requiere un esfuerzo importante. Nosotros yo creo que supimos conjugar una gestión, yo creo que con sus luces y sus sombras, pero desde luego en la que nos partimos del cobre por poner al municipio al día. Aún queda muchísimo por hacer, pero hemos conseguido pasar de un municipio que prácticamente no tenía centros culturales a ir generando una red de centros culturales y sociales por todo el municipio. De un municipio en donde habían pues 120 alumnos matriculados en los cursos del ayuntamiento, a tener hoy más de 1.500 alumnos matriculados en los cursos del ayuntamiento, en crear una escuela municipal de ocio y tiempo libre, en aumentar la escuela de fútbol y de deportes que estaba solo en una parte del municipio y trasladarla al resto. Es decir, creo que conseguimos enganchar con las inquietudes y las demandas de una sociedad como la del sur y como la de Villa de Isora, que aspiraba a tener más servicios y mejor calidad de vida. Y creo que supimos encauzarnos en esa línea. Queda mucho trabajo por hacer porque nuestro municipio sigue siendo un municipio agrícola, con dificultades económicas, y que no tiene pues, los recursos que a lo mejor aparentemente podría uno pensar por ser un municipio del sur. Pero vamos en esa línea, aún tenemos muchos retos en los que estamos trabajando. Desde luego la cultura y los servicios sociales son para nosotros nuestros 2 buques insignias, para nosotros lo más importante.
y que si algo nos tiene que identificar al final de nuestra gestión, llegue cuando llegue ese final, pues sea precisamente porque al menos en ese ámbito, el de las infraestructuras me preocupa menos, pero en las culturas, en los servicios sociales, en sentido muy amplio, hayamos hecho un cambio que no tenga nunca posibilidades de marcha atrás. Bien, continuamos con don Pedro Martín, alcalde de Villa de Isora, y vamos, si le parece a usted, a entrar ya en asuntos, en cuestiones concretas sureñas, de ámbito sureño y también del estricto ámbito de Villa de Isora, ¿no? Pues nada, ¿por qué no nos habla del conflicto con las turbinas? Que, por cierto, las turbinas pueden eternizarse, ¿no? Don Ricardo, a mí es lo que me preocupa ahora mismo, porque ya no es el conflicto que de alguna forma lo tenemos en cierto modo superado. Yo creo que hubo un debate intenso sobre si turbinas sí o turbinas no. Yo creo que los vecinos, fundamentalmente de Chío, tenían muchos argumentos para plantear su reivindicación y me parece que era absolutamente respetable. Yo me enfado mucho cuando me dicen, cuando desde fuera se dice, se meten con Villa de Isora o con Chío por no ser solidarios con las turbinas. Yo creo que hay que entender a unos ciudadanos que dicen, bueno, si en un lugar determinado han quitado unas torres que no contaminan, ¿por qué quieren ponernos unas turbinas aquí que sí que contaminan? ¿Por qué la solución ecológica pasa al final por crear más contaminación? El problema está en que hemos llegado a una situación a la que nos ha llevado una serie de años sin tomar decisiones, en las que me encuentro que, a pesar de que el ayuntamiento no es el responsable ni de las líneas eléctricas ni de las turbinas, me encuentro con que o tomamos una decisión con respecto a ese problema o nos quedamos sin luz en el pueblo. Y no fue nada fácil. Intentamos pues tener reuniones con distintos colectivos, a veces en el Centro Cultural de Villa de Isora, en otras ocasiones reuniones políticas en el gobierno o fuera de él, también en el núcleo de Chío, con UNELCO, con Red Eléctrica, y por lo menos dar toda la información posible y poner las cartas boca arriba, sin dobleces y sin mentiras. Porque yo creo que al final este tipo de problemas, este tipo de conflictos, cuando intentas engañar a la gente y cuando no das toda la información, al final te acaban pasando facturas. Por lo tanto, yo creo que lo importante era explicar a los ciudadanos exactamente cuál era el problema. Al final tuve que tomar una decisión, que si no lo hubiera tomado yo, la hubiera impuesto el gobierno, pero que a mí creo que me ayudó el hecho de que los propios vecinos hubiesen reivindicado el no a las turbinas para que buscásemos una solución, que no ha sido la ideal, pero creo que ha sido bastante mejor que lo que inicialmente se planteaba. En lugar de poner 2 turbinas y 40 o 50 motores, pues se ha planteado poner una sola turbina, poner simplemente un grupo no más allá de 10 motores y desde luego llegar a un acuerdo con el gobierno para que las retire una vez que entre en funcionamiento la línea eléctrica, pero ahí es donde queremos llegar. Una vez, usted lo acaba de decir, una vez que entre en servicio la nueva ley, ¿y eso puede eternizarse también? Yo creo que estamos jugando con fuego, por 2 motivos. Cuando digo jugar con fuego, es fuego por las condiciones, por la repercusión económica que esto puede tener. Si después de una vez, iba a decir, bueno, si de una vez por todas, una puñetera vez no se toma una decisión con respecto a este asunto, vuelvo a repetir, desde el año 87, que se está planteando de la línea eléctrica, nos vamos a encontrar con un problema económico. Este sur no puede seguir así. Y no solo el sur, porque siempre centramos el problema que es un problema sur, pero todo esto está interconectado. El reforzar el sur significa también reforzar el norte, porque las líneas que al final se refuerzan del sur acaban llegando pues hasta Los Silos, hasta Garachico, hasta incluso el Valle de la Orotava. Es el conjunto de la isla. Y eso significa mejorar. Mejorar el sur significa mejorar también la capacidad de potencia de esta parte norte de la isla. Y sin embargo, yo tengo la sensación, al día de hoy todavía no se nos ha puesto encima de la mesa el proyecto definitivo, de que si no corremos nos vamos a encontrar con ese problema económico, de que va a haber cortes, y eso va a ser gravísimo, y en segundo lugar, de que ya no va a haber ni vecinos, ni alcaldes, que estemos dispuestos a seguir entendiendo que haya que ir poniendo más turbinas, porque el gobierno sigue sin tomar sus decisiones. Yo creo que los vecinos pueden ser consecuentes y pueden ser tolerantes, pero hasta un cierto punto. Y desde luego yo no estoy dispuesto a embarcarme en aventuras de dentro de un par de años, por la indefinición o por inoperancia, decir a los vecinos, no, pues ahora donde dijimos una turbina, ahora vamos a poner 4. Yo creo que eso es inasumible y por lo tanto ahora estamos exigiendo a todos los ayuntamientos, espero que se nos haga caso ya, de que se ponga sobre la mesa ya antes de final de año el proyecto definitivo, que se trabaje, que se saque adelante y que se adjudique para el año 2005 estar colocando ya torres. Espero que eso sea así, si no estamos en una situación muy, muy grave.
Bien, guía, digamos, cuando aparecen las directrices, cuando aparece la famosa moratoria turística, tenía un planeamiento, tenía unas expectativas determinadas, se me va a permitir el símil, pues era un arranque importante, controlado, pero importante, y eso fue frenado así de pronto. O sea, ¿qué repercusión ha tenido? Se lo voy a plantear de otra forma. ¿Qué repercusión han tenido esas directrices de quita y pon para el futuro turístico de Villaviciosa? Bueno, desde luego nos han influido mucho. ¿En sentido negativo? En sentido negativo, desde luego que sí. ¿Le han cercenado horizontes? Por lo menos los han limitado. Yo nunca he sido partidario de las directrices tal como han sido planteadas. Y esto lo digo a sabiendas de que esto nos genera simpatía, porque lo simpático y lo agradable es decir que uno es un defensor de las directrices, porque así quedas como un hombre progresista, defensor de Tenerife, y si no, quedas como un especulador y depredador del territorio. A mí no me han gustado las directrices, no porque no crea que haya que regular el mercado de alguna forma, que haya que limitar el crecimiento, que me parece absolutamente necesario. Lo que no me gustó fueron las formas de hacerlo. Nosotros éramos un ayuntamiento que desde el año 95 habíamos empezado a hacer un documento negociado con el gobierno, negociado con el cabildo, que creo que ha llegado a ser modélico. Además lo digo sin embajes, sin ningún tipo de falsa modestia, porque es verdad, porque creo que era francamente bueno, después de un proceso de negociación en la que desclasificamos suelo turístico y lo pasamos a rústico, en la que elegimos solo quedarnos con determinadas operaciones turísticas muy limitadas, en uno de los municipios más grandes de Tenerife, muy limitado, donde establecíamos los criterios que se entienden por 5 estrellas. No nos bastaba con que un promotor nos dijera, te voy a hacer una cosa maravillosa en tu pueblo. No, mire, defínamelo. Pero yo además voy a hacer otra definición y la vamos a poner al lado. Y si usted no casa con los objetivos que tenemos aquí, pues mire, no me interesa. Donde he estado tantos años y tanto tiempo sin tener turismo, puedo seguir así. Eso nos llevó a que no planteásemos la creación de apartamentos turísticos, ni de hoteles ni de 2, de 3 o de 4 estrellas. Dijimos, vamos a tener poco, pero muy bueno. En ese proceso, pues llegaron las directrices, en la que al final cortaron, daba igual si hubieras crecido mucho que hubieras crecido poco, daba igual que hubieses hecho bien el trabajo o lo hubieses hecho mal, que tuvieses un buen o un mal planeamiento municipal. Simplemente fue parar, y daba igual. Porque en una reunión que tuve con grupos parlamentarios, de alguna forma, todos daban a entender aquello de que, mira, lo siento, a mí me decía algún parlamentario, a mí tampoco me gusta, pero aquí o la apoyamos o salimos fatal en la foto. Entonces tenemos que apoyar todas las directrices. Bueno, pues qué bien. Pues hubo algunos que dijimos que no, como ya teníamos el saminito de que los alcaldes del sur somos como somos, y bueno, pues vale. Pero creo que ha limitado mucho la posibilidad de crecimiento del municipio. Proyectos importantísimos, muy cuidadosos, con muy baja densidad. No era para meter camas y vamos a machacarnos toda la isla o machacarnos todo el municipio, era con muy baja densidad. Pues al final han quedado paralizados, hemos conseguido arrancar con 3 proyectos, pero tienen un elemento también importante de negativo, y es que de una parte desincentiva al empresario, porque el empresario no siempre está dispuesto a hacer una inversión, ese dinero que se pueda meter ahí se irá a otro lugar, y las oportunidades en la vida a veces pasan y luego no vuelven. Y de otra parte, yo creo que no se ha valorado como se debiera, no solo qué directrices había que hacer, sino las repercusiones económicas de esas directrices. Se hacen unas directrices y luego ya veremos qué pasa. A mí me pareció cuando menos un poco precipitado, y que realmente se podía haber hecho otro documento, en el caso de Tenerife, distinto, porque paralizar el desarrollo turístico no es a los 31 municipios. ¿Dónde está realmente la cuestión? En Adeje, en Arona, Guiadisora, algo quizás Santiago del Teide, pero poco más. Yo creo que era una cuestión de sentarse con los 4 municipios, definir cuáles eran las reglas de juego y la situación, y parar lo que hubiese que parar. Pero en fin, no se hizo así, ahora tenemos que soportar el que tenemos un parón de proyectos que inicialmente teníamos aprobados, se nos ha desclasificado suelo, que antes teníamos clasificado como turista, pasado a rústico, y es un verdadero problema, porque hemos estado no solo sometidos a unas directrices del gobierno de Canarias, sino que durante muchos años nos hemos empeñado en ir haciendo leyes y más leyes y más leyes, porque cuando no hacemos cumplir las leyes, en lugar de hacerlas cumplir, nos inventamos unas nuevas. Para no cumplirlas, para seguir sin cumplirlas. Para a lo mejor seguir sin cumplirlas. La ley de turismo era una ley fantástica, pero como no se cumplía, sacamos las directrices. Directrices que tampoco se consensuaron con el Cabildo de Tenerife, con lo cual había criterios del Cabildo de Tenerife antagónicos a las directrices del Gobierno de Canarias. Que si hacías caso al Cabildo de Tenerife, a veces te encontrabas con problemas porque el Gobierno de Canarias no podían casar. Y en medio los ayuntamientos y los inversores sin saber qué hacer, ¿no? En fin, hoy estamos donde estamos, tenemos 3 proyectos turísticos, yo creo que de alto nivel, que ya están los 3 en marcha,
Y bueno, el futuro ya dirá. Espero que al menos aquí podamos demostrar lo que nosotros veníamos diciendo, que este modelo ni mejor ni peor que otro, es un modelo diferente y desde luego infinitamente respetuoso con el medio ambiente. Y solo un dato, siempre lo suelo repetir porque es bastante ilustrativo. El gobierno planteaba 60 camas por hectárea. En el proyecto que ahora mismo está más avanzado, que es el de Abama, nosotros estamos planteando una densidad que puede estar aproximadamente pues 50 veces por debajo de esa densidad. Estamos planteando unos niveles de densidad bajísimos. Pero en fin, yo creo que al final, con el tiempo se verá si lo que estábamos planteando para que eso era lo adecuado, y espero que al final esta moratoria no es que abra nuevamente las puertas a que se haga lo que se quiera, pero que se empiece simplemente a abrir las puertas a aquellos proyectos que pueden ser interesantes para el sur y para Tenerife. Yo creo que los tenemos. Claro, y sobre todo también respetuosos, digamos, con las iniciativas y con las decisiones municipales, porque claro, de algún modo el poder municipal se queda completamente no solo deteriorado, sino anulado. Yo es que, yo aquí me agarro al tópico, que me alegro que me haga esta pregunta, porque hay algo que a nosotros nos preocupa a los alcaldes. Cuando uno lo plantea en el cabildo, en el gobierno, dicen, bueno, es lo de siempre lo que dicen los alcaldes, pero vamos, para nosotros es absolutamente cierto. El vecino, el ciudadano, tiene la percepción de que el alcalde manda mucho y decide mucho sobre el territorio, sobre lo que se puede y no se puede hacer en el municipio. Y los alcaldes cada día estamos más limitados, limitadísimos. Ya no somos quienes para decidir a veces dónde ponemos un parque, dónde hacemos una calle y muchísimo menos dónde queremos hacer un hotel. Porque nosotros no hacemos más que proponer al cabildo, al gobierno. Y al final se nos dice que sí o se nos dice que no, pero no tenemos ni siquiera capacidad de voto en esas decisiones. Y a mí me ha pasado, y termino, estar en el foro de debate que es la Cotomac, que es un lugar donde se reúnen técnicos, políticos, en una mesa muy grande, en la pues que yo intervengo porque porque se me cede la palabra para poder intervenir sobre lo que quiero hacer en el municipio, pero en el que no puedo votar, en la que deciden otros sobre lo que no se puede o no se puede hacer en el municipio. Y esto es difícil explicárselo a un ciudadano que no entiende. Bueno, si usted es el alcalde, seguro que manda. Y si usted quiere, seguro que me puedo hacer la casa. Si usted quiere, seguro que esto podría salir para adelante. No, ya se acabó el si usted quiere. Eso no se sabe si hace 15 o 20 años. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Pero yo creo que limitar tanto la autonomía municipal y limitar tanto la capacidad de los alcaldes no es bueno. Esa idea de que a los alcaldes es mejor tenerlos amarrados porque tú sabes cómo son, que hacen de todo. No. Los alcaldes y las instituciones locales, yo creo que hemos madurado mucho en los últimos años. Ya somos todos mayorcitos de edad y ya está bien de tutelajes constantes desde el gobierno de Canarias, que desde luego no es, en fin, no es no es un elemento, vamos a decir, no es una institución absolutamente virginal, porque también comete errores. Sin duda, pero de todas maneras, días atrás yo he estado reflexionando un poco sobre esas ideas, esas reivindicaciones serias que don Francisco Vázquez, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de La Coruña, el alcalde socialista de La Coruña, sí, ha planteado al propio gabinete del señor Rodríguez Zapatero, diciendo que antes de modificación de la Constitución, que antes de modificación de los estatutos de autonomía, de todos esos procesos, ir a un pacto local donde se definan de una vez por todas competencias y recursos, que se paguen los atrasos, que se resalza a las corporaciones de todos los servicios que han prestado sin corresponderles, que les correspondían a otras administraciones públicas, y sobre todo poner en práctica el artículo 137 de la Constitución, en cuanto a que el poder municipal es un poder del Estado y por lo tanto en pie de igualdad con otros poderes y con otras administraciones, no en plan de supeditación. Pero bueno, esa es una mentalidad... A día de hoy es una situación de tutelaje. Total, de dependencia, de tutelaje. Los ayuntamientos somos... Todo eso tiene que cambiar, todo eso tiene que cambiar. Y además eso no es volver al pasado, eso es ponerse en futuro europeo. Exactamente. Dicho sea de paso. Bien, pero bueno, eso es una consideración. Estábamos con cuestiones, muy brevemente, el cierre del anillo insular. Yo no le voy a preguntar qué es lo que ha pasado. Si quiere decirlo, pues lo dice. Dígalo. No. Y si se ve o no se ve el cierre por algún lado. Yo siempre he sido un claro defensor del cierre del anillo insular por mi municipio y el tener una autopista. Creo que la autopista es necesaria, creo que necesitamos de esa comunicación. Hace 15 años
en los primeros estudios del PIOT ya ponían a Isora como la que peores comunicaciones por carretera tenía. Yo creo que eso es una necesidad vital, no solo para trabajar o para comunicar el norte y el sur, sino porque tenemos unos ciudadanos en una zona que es Isora, Santiago del Teide, que son más de 40.000 habitantes ya, de hecho, y que desde luego que necesitan de esas mejoras. ¿Qué ha ocurrido? Que desde el año 99 se aprobó un trazado, ese trazado fue contestado por algunas cooperativas agrícolas que no lo veían bien, pues se dejó archivado. Este alcalde intentó, en la medida de lo posible, que el gobierno reactivara ese asunto, se llegó a un acuerdo con los agricultores, pero ahí quedó. Ahora se ha vuelto a retomar el asunto. Recientemente, este año, a principios de este año, se volvió otra vez a retomar. Me he alegrado mucho porque llevo bastante tiempo dando a la tabarra para que salieran nuevamente con este tema. Ahora se ha sacado adelante un nuevo trazado, que curiosamente está siendo bastante más contestado que el primero. El primero no tuvo prácticamente alegaciones, este sí que las tiene. Pero yo espero que el gobierno por fin pues tome una decisión con respecto a este cierre del anillo insular, porque los dineros que vienen de Europa pues están como están. No sabemos si en el futuro, con la incorporación de los nuevos socios a la Unión Europea, seguirá llegándonos dinero como nos ha estado llegando hasta ahora. Parece que todo apunta a que no. Y o aprovechamos estas inversiones ya, porque si no el gobierno en el futuro no las va a tener, para hacer este cierre del anillo, que tanto estamos pidiendo los alcaldes del sur y los alcaldes del norte, por eso coincidimos todos, o vamos a tener graves problemas. Parece que por el norte hay algunas dificultades. Aprovechemos el sur y dejemos ya zanjado esta situación, es la que espero. Bien, bueno, ¿qué ha pasado con ese discutido servicio de abastecimiento de agua potable? Bueno, yo creo que afortunadamente, esa fue una medida, el sacar a concurso el servicio de agua, allá por el año, bueno, la legislatura pasada. Estamos hablando de que fue el asunto de debate de la pasada legislatura en el que se planteaba la necesidad de sacar a concurso el servicio de agua por un motivo. El ayuntamiento llevaba el servicio del agua, pero nos encontrábamos con un estudio del Cabildo, que no es sospechoso de partidismo hacia mi persona, que decía que se perdía el 40% del agua desde el lugar de los depósitos de abastecimiento hasta llegar al vecino. Si se pierde el 40% del agua, creo que estamos teniendo un grave problema. Pero si además hay enganches ilegales, que descubrimos cerca de 600 tomas ilegales, que no son el vecino pequeñito con una casita, que iba desde un restaurante hasta una lavandería. Si nos encontramos con una red defectuosa, si nos encontramos con que faltaban depósitos de abastecimiento o depósitos reguladores que mejoraran la calidad de las aguas que se estaban mandando a los vecinos, de un sistema, digamos, autónomo y moderno de cloración. Sí, estamos realmente en una situación absolutamente lamentable. Que si el ayuntamiento se hubiese implicado como ayuntamiento exclusivamente, hubiésemos tenido que dejar abandonados muchas otras áreas del ayuntamiento, de servicio al ciudadano, y centrarnos exclusivamente en el agua, y eso no era posible. Por lo tanto, yo creo que el sacar el servicio a concurso fue una cuestión hasta cierto punto polémica. Sufrimos presiones, bastantes presiones para que no lo hiciéramos. En algunos casos entiendo yo que eran presiones de personas bien intencionadas, porque no creían que eso fuese bueno, y en otros casos eran presiones interesadas económicamente. Pero finalmente tomamos la decisión, porque cuando se está gobernando para tomar decisiones, aunque a veces no sean todo lo popular que uno quisiera. Hoy el resultado es que tengo el mejor servicio que ha tenido nunca el municipio de agua. Podremos tener equivocaciones, errores, pero desde luego ha mejorado muchísimo. Hay un servicio de 24 horas, se ha solucionado muchísimo la calidad del agua. Y el ayuntamiento sigue siendo el que pone el precio del agua. El ayuntamiento sigue siendo dueño de sus acciones de agua. Y el ayuntamiento decide lo que se hace o no se hace con las tuberías, los depósitos y con cualquiera de los servicios que se dan al ciudadano que tengan que ver con este asunto. Y hemos ya conseguido erradicar aquel falso discurso de todo esto para llevarse el agua para Deje y para no sé dónde. Era un cuento chino. Al final descubrimos que muchos de aquellos que encabezaban algún movimiento en contra del sacar a concurso el servicio del agua es porque ellos sí que estaban sacando el agua para otros municipios y no le vendían el agua al ayuntamiento, sino se lo vendían a otros municipios porque sacaban más dinero. Y su preocupación es que se les estropease el negocio. Yo, en ese sentido, como no tengo ningún negocio con el agua, pues no me preocupó el tomar la decisión que entendíamos que era la mejor. Y hoy yo creo que tanto mis compañeros de gobierno como la mayor parte de los ciudadanos entendemos que fue la mejor solución. Usted ha comentado antes de su preocupación, de la preocupación como alcalde y de Isora de los temas sociales y de los temas culturales, ¿no? También de la adquisición de suelo. Tremendo, eso ha sido fundamental. Qué gran problema el llegar a un municipio en el que miras a tu alrededor
pensando en qué es lo que tengo que empezar a construir, y antes tienes que parar y decir, bueno, pero ¿dónde lo construyo? Porque es que no tengo suelo. Así que hemos tenido que empezar a hacer toda una política, empezamos hace años una política de inversiones que nos ha llevado a cerca de 1.000 millones de pesetas en terrenos, pues porque no había suelo. No había suelo para construir pues un centros culturales, no había suelo para poder ceder para hacer centros de salud, no había suelo para prácticamente, bueno, ahora estamos empeñados, hemos comprado suelo para hacer aparcamientos, uno de los grandes problemas en cualquier ciudad, en cualquier municipio, y ese era un reto para nosotros, un reto que desgraciadamente no se palpa, porque el suelo está ahí y uno no sabe quién era el dueño, quién lo tenía antes, pero que eso cuesta dinero. Nosotros hemos dedicado este primer año y medio de gestión a no hacer demasiadas obras, acabar las que teníamos y empezar a adquirir suelo. Recientemente hemos gastado pues 60 millones de las antiguas pesetas, 60 millones de pesetas en comprar un terreno pues para poder hacer en el futuro una piscina cubierta, una piscina municipal. Hemos comprado terrenos para hacer una estación de guagua, hemos comprado terrenos para ampliar centros de salud. Son inversiones multimillonarias todas, porque desde luego el suelo en los últimos años ha aumentado muchísimo y en el sur mucho más. Y no es fácil hacer ese esfuerzo porque desde luego el hacer una inversión, el hacer una operación crediticia te hipoteca mucho para luego hacer las obras. Y estamos siempre intentando buscar el equilibrio entre la adquisición de suelo y en dar los servicios a los vecinos que quieran. Sí. Pero es fundamental, me parece que hoy si no ofrecemos suelo es imposible negociar con la administración. Bien, el tiempo se nos va, así que muy brevemente, yo quería por lo menos que me comentase algo del plan de centros culturales y de las bibliotecas, que en eso se ha movido bastante. No todos los ayuntamientos hacen eso, ¿no? Pero ustedes en bibliotecas y en centros culturales sí que parece que han ido avanzando. Yo creo que eso es un elemento para nosotros crucial. Hemos empezado creando, tenemos 17 núcleos. En los pequeños hemos ido creando centros sociales, centros que un poco nos sirvan para hacer actividad cultural, actividad vecinal. En los núcleos más grandes ir construyendo centros culturales, que sean lugares de encuentro y que nos permitan poder responder a la enorme demanda que tenemos de vecinos que cada día nos exigen más servicios. Y también reivindicar la imagen de la biblioteca. Las bibliotecas no son un lugar solo para guardar libros o para ir a leer. Hoy las bibliotecas son un lugar de encuentro de los jóvenes que van a estudiar, de salas de informática donde entrar en internet a buscar información, lugar de exposición de pintura, de cineforum y de debate social. Yo creo que cuando el sur, que está tan alejado de la capital, donde realmente existe la mayor oferta cultural, eso nos obliga a ofrecerle a nuestros ciudadanos muchísima oferta, a invertir, porque el ciudadano no puede coger su coche a las 6 de la tarde cuando acaba de trabajar para venir a una conferencia en Santa Cruz y volver a bajar. Tenemos que ofrecérsela en el municipio. Yo creo que nos queda mucho que hacer, pero estamos, yo creo que en la senda de generar una cultura que a muchos fuera del sur les sorprendería. Bien, don Pedro, se nos quedan muchísimas cosas, en fin, el asunto de la seguridad. Por cierto, hablando de seguridad, los medios humanos y materiales no están a la altura de la necesidad. Probablemente no, estamos creciendo ahora poquito a poco, ahí tengo es un compromiso electoral de incrementar en 10 policías esta plantilla, pero espero que quizás en un plazo de un mes o mes y medio podamos inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio, con lo cual mejoraremos la dotación tanto en Guía y Solar como en Santiago del Teide. Siempre clamando por el Hospital del Sur, claro. Desde luego, pero del hospital público, porque ha pasado esto de primero era un centro sociosanitario, luego un centro socio-hospitalario, a ver si acabamos derivando finalmente en un hospital que no sea un hospital como el de Santa Cruz o de la Candelaria, si no pedimos eso. Es un hospital donde se puede hacer una operación, o de una señora si tiene que dar a la luz, pues que tenga un lugar, tenga un paritorio, que hoy por hoy eso no se contempla en el hospital. Y yo confío que al final, no solo los políticos o las instituciones, sino la sociedad del sur, acabe consiguiendo esa reivindicación que también es la del norte, porque es necesario y porque es bueno para la isla y es bueno para los que viven en Santa Cruz porque verán menos acolmatados los servicios sanitarios en la capital. Ojalá por fin se consiga eso. Creo que esa presión social nos ha llevado a conseguir cada día más, pero aún queda dar un último empujón, porque esto no acaba de ser del todo el hospital que piden los ciudadanos. Y tampoco se hacen las autopsias en Arona. Cierto, y parece que este sur, que parece que dice que tiene tanto, pues se nos van las cosas, y yo creo que será algo importante que teníamos, era un servicio importantísimo, un servicio de autopsias. Ahora se traslada, viene a la zona metropolitana, si ocurre un accidente en el sur, es un problema. Yo sigo sin estar de acuerdo con esta situación. Respeto al gobierno porque hace su planteamiento, pero yo no lo comparto. Pensemos que solo está abierto hasta las 3 de la tarde. Si hay un accidente, y termino muy brevemente, si hay un accidente a las 1 de la tarde,
Si entre que se llega al lugar del accidente, se comprueba pues, si hay un fallecido, se hace el levantamiento del cadáver y se traslada. Cuando se llega aquí, ya se ha llegado después de las 3. Pero si se llega antes de las 3, por ejemplo, a las 2 hay que hacer unos análisis. Ese análisis no se tiene el resultado hasta una hora más tarde. Por lo tanto, ya tampoco se puede hacer en ese día. Y hay que dejarlo hasta el día siguiente. Y miren, tenemos una cultura con respecto a la muerte, que es una cultura de estar al lado de nuestro ser querido. Eso de mandarlo para arriba, que esté en una nevera y al día siguiente vamos a buscarlo, o que no lo traigan, eso no va con nosotros. A lo mejor en Suecia eso funciona, pero aquí no. Por lo tanto, queremos tenerlo próximo. Y yo creo que ahora mismo, lo hemos hablado con especialistas, es posible tener seguir manteniendo esa sala de autopsia en el sur. En el caso de un asesinato, de alguna cuestión muy compleja, entendemos que tenga que ser trasladado al área metropolitana, a un lugar especializado. Pero a menudo se trata de cuestiones que no son, entiendo yo, especialmente complicadas y que no puedan resolver los forenses que ahora tenemos en el sur. Desgraciadamente parece que por ahí no tenemos salida, pero creo que seguirá siendo una reivindicación de los ciudadanos del sur, no ya tenerlo, sino el no perder un servicio que hemos tenido durante años y que desde luego es necesario, sobre todo tan necesario y tan humano. Hoy ese centro se plantea como un lugar donde se hacen autopsias, pero donde los familiares ni siquiera tienen un lugar para esperar al resultado. Y nos preguntan, bueno, ¿y usted para qué esperan aquí? Esperen en la casa. Y digo, no señor, no, porque no quiero, porque no me da la gana. Yo sí tengo un problema, porque quiero estar al lado de mi familiar. No me diga usted que me quede en mi casa, porque no. Pero en fin, esa es una batalla abierta, desde luego, en la que tendremos que empeñarnos los alcaldes, mucho, para conseguir hacer cambiar el criterio del gobierno. Bien, don Pedro, pues además de alcalde, ahora ha incorporado al timón del comité ejecutivo, se llama así, comité ejecutivo insular. Yo tengo 2 compañeros que están en el comité insular y yo pertenezco al regional. Usted pertenece al regional, pero bueno, va a estar en el insular también de manera. Bien, usted está casado, tiene 3 hijos. 3 hijos. Sí. 3 hijos. ¿Menos tiempo para la familia con todas estas cosas o no? Poco, desde luego poco. Muy poco me gusta. Ojalá tuviese más para tenerlo. Desde luego es lo que más ha hecho falta de este trabajo. Mucho, es lo que tengo falta. Pues si quiere agregar algo, porque hemos llegado al término de la entrevista, fíjese, hay cantidad de cosas que se nos han quedado fuera, habrá que esperar una próxima ocasión, que le agradeceremos que venga al Canal 8. Pues nada, yo encantado de estar nuevamente aquí en Canal 8, desde luego de que me haya dado la oportunidad de hablar del sur, con pasión y con ganas, porque creo que hay que darme a conocer mucho este sur, y me parece que programas como este, o como el que hemos tenido la oportunidad de tener con otros compañeros alcaldes, colegas alcaldes del sur, yo creo que ayudan a acercarnos a aquella realidad. No porque queramos ser más reivindicativos que nadie, sino porque creo que es necesario conocerlo, porque funcionamos con estereotipos con respecto a determinadas zonas de la isla, y estas son oportunidades para, por lo menos, plantear otra visión diferente. Bien, es nuestro deber, el deber del Canal 8, tal como nos lo establece la presidencia y la dirección, la línea editorial que tenemos, y por lo tanto, para el sur, para el norte, para el este y para el oeste de la isla, del archipiélago, vamos a estar al servicio, vamos a intentar estar al servicio del bien común, desde esa posición de respeto al pluralismo y de respeto a las ideas, y sobre todo de servicio directo a la ciudadanía. Muchísimas gracias, don Pedro Martín, alcalde de Guía y Sora, y muchísimas gracias a todos ustedes y por su atención. Y como siempre, pues les deseamos que sean ustedes felices en la medida de lo posible y que ayuden a hacerlo a los que tienen alrededor. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere.